¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Quiero que sigamos con el tema de los tipos de estado, ¿sí? Yo ya subí unos videos en los que les hablaba del estado absolutista, del estado liberal y también del estado benefactor, ¿sí? Del estado fascista también. Ahora lo que quiero que veamos es principalmente la crisis del petróleo, ¿sí? Que es la caída del estado de bienestar, y un poco también el estado neoliberal, ¿sí? Que es de lo último que nos falta. Para poder entender la crisis del petróleo, que es lo que provoca la caída del estado de bienestar, tenemos que repasar un poquito la historia de Israel, ¿sí? Muy brevemente. Sí, de Israel, ¿sí? El Estado de Israel, como saben, es la gran nación judía que hay en el mundo, ¿sí? Se formó en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta esa época, los judíos no tenían un Estado-nación concreto, ¿sí? Por lo cual vivían desperdigados por el mundo. Pero bueno, la cuestión del nazismo y los horrores del Holocausto llevaron a que después de la Segunda Guerra Mundial la Organización de las Naciones Unidas buscara establecer un Estado que fuese un Estado judío, ¿sí? Porque principalmente el nazismo, una de las justificaciones que tenía para dedicarse a eliminar en masa a personas judías era que los consideraban un pueblo sin patria, un pueblo, se los acusaba de ser un pueblo parasitario que vivía de otros pueblos, en fin, un montón de otras barbaridades que terminaron llevando a la muerte de millones de personas, ¿no? Por lo cual después de la guerra la Organización de las Naciones Unidas le va a permitir al pueblo judío tener su propio Estado-nación, ¿sí? Que lo va a formar con territorios árabes, ¿sí? Originalmente árabes, a partir del año 1948. ¿Sí? En el año 1948 se da lo que se denomina la Guerra de Independencia israelí, ¿sí? Que es una guerra que se da entre Israel y Palestina, ¿sí? Que es un conflicto que sigue hasta el día de hoy, ¿sí? Es un conflicto que ya tiene años, décadas de hecho de vigencia, y que hasta el día de hoy no termina de resolverse, ¿sí? Israel se apodera de numerosos territorios palestinos y conforma un Estado que va a ser de un carácter fuertemente militarista, ¿sí? Porque está rodeado de países árabes. Los países árabes tienen gran conflicto y gran choque de intereses con este nuevo país judío que es Israel, ¿sí? Por lo cual Israel se va a militarizar muchísimo, va a dedicar gran presupuesto, de hecho hasta el día de hoy destina gran cantidad de presupuesto de su Estado en armamento y en tecnología militar. Para poder hacer frente, digamos, a los países árabes que lo rodean, ¿de acuerdo? Como digo, en 1948 se da la Guerra de Independencia Israelí, comienza para los países árabes de Medio Oriente lo que ellos denominan Nakba, se escribe Nakba, que significa catástrofe, ¿sí? Y va a comenzar justamente esta Nakba, que es a lo que como los árabes denominan al periodo de guerras que va a haber entre ellos y el Estado de Israel a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? En el año 1967 se va a dar la Guerra de los 6 días, ¿sí? Una guerra que duró 6 días, tal como dice su nombre, y que es recordada hasta el día de hoy como una de las operaciones militares más brillantemente realizadas, ¿sí? Y estudiada en numerosas academias del mundo como una operación militar perfectamente planificada y que salió de maravilla. ¿Por qué? Porque es una guerra preventiva, ¿sí? Es una ofensiva preventiva que va a lanzar Israel contra sus países árabes vecinos, ¿sí? Guerra preventiva. Guerra preventiva es un concepto que de algún modo es inventado por Israel, ¿sí? Israel inventa con esta guerra el concepto
de la guerra preventiva, ¿sí? Que es un concepto que hoy día se lo maneja tanto, ¿no? En países como Estados Unidos principalmente, ¿sí? Gran Bretaña, Rusia, ¿sí? Las principales potencias del mundo, pero principalmente Estados Unidos e Israel son los que más manejan este concepto de guerra preventiva, ¿sí? Contra una coalición, ¿sí? Israel va a hacer esta guerra contra una coalición árabe, ¿sí? Formada por Egipto, Siria, Jordania e Irak, ¿sí? Cuatro naciones que justamente formaron una coalición, habían formado una alianza contra Israel, ¿sí? Pero Israel los va a atacar, ¿sí? En una ofensiva masiva, ¿sí? Va a atacar a todos, ¿sí? Es una guerra de Israel solo contra estas cuatro naciones, ¿sí? Luchando en cuatro frentes, y que va a ganar con creces, ¿sí? En tan solo 6 días Israel va a vencer en esta guerra a estas naciones, ¿sí? que mencioné: Egipto, Jordania, Irak y Siria. Ahora bien, durante esta ofensiva Israel va a lograr ampliar muchísimo sus territorios, va a lograr obtener recursos, ¿sí? Es una guerra que, digamos, la gana Israel sola contra todas estas potencias, también porque cuenta con un apoyo económico y logístico muy importante de los Estados Unidos, ¿sí? Que ya para esta época, para 1967, ya es claramente la gran potencia mundial. Como todavía no había caído la Unión Soviética y la Guerra Fría no se había terminado, estaba, digamos, era la gran nación del polo capitalista, del polo occidental, ¿sí? Después de la caída de la Unión Soviética se va a consagrar como la gran potencia mundial, ¿sí? El apoyo de Estados Unidos, de hecho, fue clave para la victoria de Israel sobre estas cuatro naciones, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es una guerra en la que está Israel en términos militares sola contra todas estas naciones, por lo cual es considerada digamos, una épica de guerra para el pueblo judío, ¿sí? Ahora, en el año 1973, los países árabes van a intentar llevar a cabo una ofensiva contra Israel para ver si podían recuperar los territorios perdidos, ¿sí? Llega un momento que los árabes empiezan a interpretar que Israel es esta nación nueva que se dedica a expandirse de forma militar, empieza a ser considerada de algún modo como el gran bravucón, digamos, de Medio Oriente, ¿sí? Por todos los territorios que usurpa, ¿sí? Inicialmente tuvo una independencia, se le brindó un estado, pero luego comenzó a ampliar sus fronteras de una manera que es bastante polémica, bastante controversial, ¿sí? Porque no respeta para nada el derecho internacional, digamos, ¿no? Egipto y Siria van a intentar lanzar una ofensiva por sorpresa a Israel en 1973, en la que se denominó la guerra del Yom Kippur, ¿sí? Que es una guerra en la cual van a atacar a Israel y van a intentar, de hecho, van a intentar arrebatarle la península del Sinaí, ¿sí? en esta guerra. La península del Sinaí es una península que queda al este de Egipto, ¿sí? Que tiene un gran desierto y tiene grandes yacimientos petrolíferos, por eso es un territorio tan valioso en términos económicos, y además es el territorio que hay que cruzar básicamente para pasar de África a Asia, ¿sí? Por lo cual es considerado un terreno llave, ¿sí? Un terreno estratégico, geopolíticamente hablando, ¿sí? Así que en esta guerra, en Yom Kippur, después les voy a anotar el nombre y les voy a anotar una breve reseña de esto junto al video, van a intentar recuperar estos territorios, los países árabes, ¿sí? Siria y Egipto principalmente. Pero no lo van a lograr tampoco, ¿sí? Porque Israel va a lograr defenderse muy bien, demostrando que tiene un poder militar y una capacidad logística y de despliegue de teatro de operaciones tremenda, impresionante, digamos, para
para su tiempo, ¿sí? Israel comienza realmente a convertirse en una verdadera pesadilla para los países árabes que lo rodean, porque justamente es una nación que, como les digo, cada vez que ataca, gana, y cada vez que lo atacan, gana también, ¿sí? Obviamente el apoyo de los Estados Unidos siempre es clave. Hay una gran alianza geopolítica y económica y social, de hecho, también entre los Estados Unidos y el Estado de Israel, ¿sí? En su momento, hace unos años atrás, el presidente George Bush la había definido como una alianza indestructible entre ambos estados, ¿sí? Así que imagínense. Por lo cual, bueno, cuando esta guerra también la terminan perdiendo los países árabes, ¿sí? La guerra del Yom Kippur duró unos 20 días aproximadamente. Deciden en los países árabes, ya que no podían derrotar militarmente a Israel, se proponen intentar erosionarlo económicamente, ¿sí? Erosionar a Israel económicamente, o intentar también perjudicar a todas las naciones que habían apoyado a Israel, ¿sí? Tal vez no militarmente, pero sí en lo económico o en lo político o en lo discursivo, ¿sí? Todas las naciones que habían apoyado a Israel, que de algún modo tuvieran que digamos que compensar, o que tuvieran que pagar, digamos, la lógica era esa, que tuvieran que pagar por haber apoyado a una nación conquistadora, digamos, que amplía sus fronteras constantemente mediante la guerra, digamos, ¿no? Israel, cuando se conforma como un Estado moderno en Medio Oriente en 1948, comienza a llevar la guerra a los países árabes que lo rodean, ¿sí? Por eso hasta el día de hoy es un conflicto el conflicto entre Israel y Palestina es muchas veces considerado un conflicto entre Israel y los árabes en general, ¿sí? Por lo cual, bueno, digamos que es un conflicto en el que hasta el día de hoy hay mucho odio y hay mucho choque de intereses, hay choque cultural y de religión también, que en esas sociedades no es un dato menor la cuestión religiosa, ¿sí? Por lo cual, ¿qué van a hacer los países árabes? Principalmente los países pertenecientes a la OPEP. ¿Sí? ¿Qué es la OPEP? Es la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo. ¿Sí? Como ustedes saben, desde siempre, desde que el mundo es mundo, los países árabes tienen gran cantidad de petróleo, ¿sí? Son los países más petroleros que hay en el mundo, ¿sí? Por lo cual, lo que van a intentar hacer es, bueno, decir, ya que nosotros somos los grandes vendedores de petróleo, los grandes abastecedores de petróleo al resto del mundo, vamos a realizar un embargo petrolero a Occidente muy grande, y no les vamos a vender petróleo, ¿sí? Y si se logran hacer con petróleo, vamos a tratar de que sea a precios muy altos, ¿sí? Por esto ocurre en los Estados Unidos y en Inglaterra, ¿sí? En el occidente capitalista en general, ocurre una gran crisis económica, ¿sí? Va a haber un aumento del precio del crudo que no tuvo precedentes, ¿sí? El precio del barril de petróleo va a estar altísimo, altísimo, y esto va a tener un efecto dominó, ¿sí? Porque va a generar una crisis económica en otros aspectos. Ustedes piensen que muchos elementos de nuestra industria funcionan a base de petróleo. Generalmente, cuando uno dice petróleo, en lo que pensamos es en el combustible, en la nafta para los autos o para los vehículos, pero no es solamente combustible para vehículos el petróleo, sino que también a base de petróleo tenemos energía eléctrica, ¿sí? A base de petróleo está hecho todos los elementos que son de plástico, por lo cual, bueno, esto va a crear un aumento drástico justamente en luz, en vehículos de todo tipo, ¿sí? En productos industriales, en productos de plástico, ¿sí? Por lo cual, el estado de bienestar, ¿sí? Este tipo de estado que habíamos visto, en el cual el Estado es
es un garante de bienestar para la población, ¿sí? Brindándole jubilación, pensiones, educación y salud gratuita, oportunidades de progreso en el trabajo, seguros altos de desempleo, etcétera, 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 no va a poder sostenerse ante esta crisis, ante este aumento, por lo cual va a acabar por desplomarse, ¿sí? Esta crisis del petróleo va a comenzar en 1973, es el año que es considerado el año de la crisis del petróleo y en el cual va a comenzar la caída del estado de bienestar y van a nacer otras propuestas, ¿sí? Para que van a intentar poder recuperar de esta crisis a las naciones de Occidente, ¿sí? Además recordemos que estamos en contexto de la Guerra Fría también entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por lo cual para los países de Occidente era muy importante recuperarse lo antes posible de esta crisis, ¿sí? Van a surgir ciertas propuestas de varios economistas, ¿sí? Como Mises, Hayek, Milton Friedman, ¿sí? Después los pueden googlear si quieren, les voy a dejar los nombres anotados en la reseña, que van a comenzar a proponer un nuevo tipo de Estado, ¿sí? Ellos son considerados en términos generales como neoliberales. Tengo que aclarar que el término neoliberal es un término un poco... es un término que peca de ser un poco sencillo y que busca... que en realidad intenta englobar algo que no puede englobar, porque hay muchos tipos diferentes de liberales. Hay liberales libertarios, liberales monetaristas. Hay muchos tipos de liberales, no me voy a meter en eso porque, bueno, pero aclaro que generalmente se dice neoliberal a esta segunda oleada de liberalismo que se supone que hay, que no es el liberalismo clásico. Está basada en el liberalismo clásico, ¿sí? Los neoliberales, como estos hombres que nombré, ¿sí? Milton Friedman, von Mises, Hayek, etc., Ayn Rand también, después les dejo los nombres, son hombres que todos basan sus principios económicos en Adam Smith, ¿sí? Todos. Adam Smith es como la Biblia, digamos, para los liberales, ¿sí? Adam Smith y especialmente su obra La riqueza de las naciones, ¿sí? ¿Ellos qué van a proponer? Van a proponer que el mercado es el mejor, es el mejor asignador de recursos, es el más eficiente asignador de recursos, es a través del libre juego del mercado y de la libre circulación de servicios y productos y de mercancías que se tiene que ir repartiendo la riqueza, ¿sí? El Estado no tiene que meter mano, hasta ahora es lo mismo que los principios liberales fundamentales, solamente que ellos también lo que van a proponer es eliminar todo tipo de controles, todo tipo de protecciones. Van a proponer para los estados de Occidente una apertura económica total, ¿sí? Y completa, y proponen que cada país deje entrar cualquier tipo de producto o servicio del exterior. No importa si compite con los productos que vos tenés en tu mismo país. No importa. Para los neoliberales la competencia tiene que ser absolutamente libre, ¿sí? Si alguien compite con tu producto, bueno, que compita. Si compite es porque será eficiente. Esa es como la lógica que ellos tienen, ¿sí? Hablan de que la regulación por parte del Estado atenta contra la libre circulación de recursos y termina por entorpecer el juego económico, termina por generar precios altos, ¿sí? También que se subsidie la industria, que el Estado subsidie la industria portándose como un empresario, como en el Estado como en el Estado de bienestar, como en el Estado keynesiano. Plantean que es algo que no funciona, que termina llevando a la crisis, ¿sí? ¿Por qué termina llevando a la crisis? Porque termina generando precios altos y termina también generando una especie de alianza tácita entre el empresariado y los gobernantes, lo cual es algo que tanto para Adam Smith como para cualquier otro liberal no tiene que ocurrir jamás, ¿sí? Y además plantean que termina generando productos de mala calidad porque las empresas terminan buscando abaratar costos y no es esa la idea, ¿sí? Son esas principalmente las críticas que realizan. Digamos que básicamente el Estado neoliberal es un nuevo... digamos, es una nueva interpretación del liberalismo clásico,
con ciertos cambios, con diferentes teorías, ¿sí? Y que van a buscar que haya un libre mercado, una libre competencia, y que van a buscar encontrar nuevamente en el capitalismo laissez-faire, ¿sí? En el capitalismo totalmente libre y desregulado, en el cual el Estado no intervenga, la salida a esta crisis del petróleo, ¿sí? Esta crisis que acabó con el estado de bienestar y terminó desplomándolo, ¿sí? Hubo varias figuras políticas de las últimas décadas del siglo XX que fueron asociadas a este tipo de Estado, ¿sí? Al Estado neoliberal, ¿sí? Como puede ser Margaret Thatcher, ¿sí? En Gran Bretaña, Ronald Reagan, ¿sí? En los Estados Unidos. Muchos también dicen que el presidente Menem, por ejemplo Carlos Saúl Menem acá en Argentina, por darles un ejemplo nacional, ¿sí? Que también llevaba un estilo de política muy, muy liberal, de mercado abierto, ¿sí? Supuestamente basado en los postulados de Milton Friedman y de otros economistas neoliberales. ¿Sí? Por lo cual, lo que fueron principalmente las décadas del 80 y del 90, ¿sí? Y los últimos años de la década del 70, son considerados la era del auge del neoliberalismo. ¿Sí? Que a muchos países realmente los sacó de la crisis, en muchos países funcionó, pero en otros países no. ¿Sí? Por lo cual es hasta el día de hoy que es justamente la cuestión del neoliberalismo, ¿sí? Como se lo suele denominar de una forma un poco generalizada, genera este debate de entre si funciona y te puede sacar de la crisis o si te puede hundir más en una crisis. Todo esto, bueno, atado a un montón de cuestiones que son imposibles de mencionar ahora porque cada país es distinto, cada país tiene un tipo de producción distinta, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que muchos lo han puesto en práctica y ha funcionado, pero muchos otros también lo han puesto en práctica y los ha llevado al desastre, ¿sí? A la catástrofe. Por lo cual, bueno, esto es un tema para analizar. Pero quería que vieran ese último tipo de estado, pues nos había quedado pendiente de la vez pasada. Así que bueno, eso. Hasta acá llegamos por ahora. Les mando un saludo y que sigan bien, chicos. Chao.